Hola Monsters, ¿qué tal? Vamos a ver que esté todo correcto. ¿Se me oye? Se me oye. Pues nada, estamos en la última charla ya de este mes de la animación que recordemos estamos celebrando en la Universidad Europea de Madrid este mes. Y para celebrarlo, pues con esta última charla contamos con un gran profesional del mundo de la animación, un productor y director de cine de animación, que bueno, tiene varios largometrajes a sus espaldas. Nos va a contar un poquito sobre su experiencia, sobre cómo es este proceso de crear, ¿no? y producir una película. Tenéis, bueno, tiene dos títulos yo creo que bastante conocidillos, que son el de Aimbo y Callara, y os voy a pasar por el chat el de Aimbo, que está disponible en RTV por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Que es muy recomendable. Y nada, con esto doy paso a César, todos tuyos. Luego al final, bueno, haremos una rondita de preguntas y demás, pero podéis ir ya preguntando por el chat todo lo que queráis, ¿vale? Para que así después se lo trasladamos y sea un poco más ameno, ¿vale? Todos tuyos, César. Hola Daniel, gracias, muchas gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Acá estamos de buenos días porque yo estoy en Panamá. Feliz de estar acá con todos ustedes, de colaborar con la Universidad Europea de Madrid. Eh, Hablarles un poquito de las cosas que hemos venido haciendo desde esta parte del planeta y en coproducción con Europa también, porque las dos películas, tanto Aimbo como Callar, han sido coproducción con Europa. Yo soy César Celada, soy productor, director y guionista también de Callara. En realidad me tocó ser productor a la fuerza con Aimbo, pero en este mundo es así, ¿no? Un poco lo que hablaba con Daniel hace un rato, hacemos de todo un poco en el mundo de la animación. Voy a compartir un poco la presentación que tengo para ustedes preparada. Eh, Listo. Bueno, nosotros como Tunche somos un estudio latinoamericano con presencia en diferentes países. Estamos en Lima, Perú, Panamá, Bogotá. Estuvimos una época en Miami también, pero más por el lado de publicidad. Inicialmente nacimos como una productora y estudio de publicidad en el año 2003 y poco a poco fuimos incursionando también en el mundo del VFX, que de hecho es nuestro fuerte, lo que es VFX para acción en vivo, animación. Eh, en animación ya veníamos haciendo varias cosas pequeñas para publicidad. Trabajamos un proyecto para el gobierno americano, de ahí trabajamos otro proyecto para la Liga contra el Cáncer de Medellín, en cuanto a cortometrajes animados, ¿no? De hecho, ese pequeño cortometraje de la lucha contra el cáncer, muy lindo, ganó varios festivales, y comenzó a entrar un poco la curiosidad de meternos en contenido de animación para películas, ¿no? Teníamos algunas ideas dando vueltas durante muchos años, y en el 2016 llevé un proyecto, un pequeño teaser que armamos, pequeño porque duraba 30 segundos, pero muy lindo, le pusimos mucha calidad, de Aimbo, ¿no? Que es esta chica de 13 años que vive en el Amazonas y trata de salvar su hábitat, eh, que cada vez es más invadida por la minería ilegal, que son temas reales que suceden en la Amazonía brasilera y peruana, ¿no? De hecho, acá en la imagen a la izquierda ven a Imbo, ella es Aimbo, es esta niña del Amazonas. La que está al medio es Callara, que también es una chica de 16 años en el Imperio Incaico. Y lo que ven a la derecha, esta pequeña rana, es Dante. Dante es una rana dardo, la rana dardo del Amazonas. Les dicen rana dardo porque los indios amazónicos usan sus dardos y lo untan en la piel de esta rana, que es venenosa, que es tóxica, para cazar a sus presas, ¿no? Entonces, es una rana venenosa y bueno, el título que le hemos puesto es Intoxidante, ¿no? Es el proyecto en el que vamos a empezar a trabajar este 2025. Es una película muy linda, es una historia muy linda, donde nos habla de la aceptación y también tiene un tema ecológico bien fuerte. Entonces, pero las dos películas que ven a la izquierda, que son Aimbo y Cayara, son películas que ya están hechas. Aimbo se estrenó en 2021, Cayara se estrena, y ya la terminamos recién, ya la terminé. En Cayara yo soy el guionista y director, se terminó hace un par de meses.
hemos terminado en Tenerife, la película, se hizo una parte en Perú y en Panamá, y la hemos terminado en Tenerife por los fondos del Tax Rebate, y la música se hizo en Barcelona, un súper buen trabajo de música y de sonido. Y bueno, esperamos estrenar el año que viene por marzo. Eh, Les comentaba un poquito que vamos a hablar un poco de AIMO primero, después un poco de Cayara. La idea es ver un poco los procesos y cómo un estudio que nace más como productora y que nace más como productora y estudio de VFX para publicidad, incursiona en el mundo de las películas de animación. Y bueno, y logramos hacer un hit, ¿no? Con AIMBO, porque es nuestro primer proyecto. Y bueno, la película, si bien es cierto, nos afectó la pandemia porque nos frustró el estreno. Nosotros terminamos AIMBO en febrero del 2020, y más un mes después el planeta estaba encerrado, ¿no? Pero a pesar de eso se estrenó en 2021. Fue bastante bien dentro de los números de pandemia en el estreno. Recordemos que las salas de cine, no sé si en España, pero en muchas partes del mundo estaban con porcentajes muy limitados de audiencia. Ganamos el premio Platino el 2022 a Mejor Película de Animación Iberoamericana. Y cómo es que esta primera película de Tunche logra hacerse con buenos resultados, y cómo logra enganchar a nuestro agente de ventas, porque trabajamos con un super agente de ventas de Hollywood, que es Cinema Management Group, CMG, de Los Ángeles, que ya había tenido, inclusive ese año, tenía una película nominada al Oscar que se llamaba Loving Vincent, que es una película hecha en animación con pintura a óleo en la técnica de Vincent Van Gogh, una película preciosa que tenía CMG justamente compitiendo en los Oscars ese mismo año que cerramos contrato para IMBO. Cómo ellos apuestan por nosotros fue en Ventana Sur, que es un mercado de cine, y eso, bueno, para los que están estudiando animación, los que están en esta industria y que quieren vender algún proyecto que tengan, es visitar todos los mercados de cine, ¿no? De hecho, en Europa tienes varios. Tienes, por ejemplo, Annecy. Annecy es un supermercado de cine y festival donde se pueden presentar proyectos, donde hay oportunidades de presentar un proyecto bien armado a agentes de ventas. Bueno, lo mismo me pasó a mí en Ventana Sur, en Argentina, el año 2016. Presentamos el proyecto de AIMBO, llegamos a pitch y logramos enganchar tuvimos 3 propuestas de agentes de ventas diferentes y logramos finalmente cerrar contrato con CMG. ¿Y cómo fue que esto sucedió? Bueno, fue con un teaser, armamos un teaser de 30 segundos, como les dije. Para nosotros era fácil hacer cosas cortas porque para publicidad hacemos cosas de 10, 20, 30 segundos, básicamente. Hicimos ese teaser, le metimos todo el cariño del mundo, el teaser quedó increíble y la verdad que vendió muy bien. Ese mismo teaser se usó para vender en los diferentes mercados. Una vez que nosotros firmamos el contrato con CMG, CMG logró vender con este teaser, por ahí hicimos otro teaser más también creo, logramos vender diferentes mercados del mundo, ¿no? Diferentes países. La película ya un año después ya estaba vendida como en 20 países distintos, en Europa, en Asia, bueno, toda América Latina. Y es una preventa, en realidad, una preventa para poder comenzar a levantar fondos para hacer estas películas que de por sí son cosas, ¿no? AIMBO costó como 8 y tantos millones de euros. Acá les muestro un poquito, voy a dejar de compartir para compartir con audio el teaser que fue que la película se hiciese. A ver, vamos a compartir rápidamente. Corto el audio. Bueno, duraba 30 segundos más o menos. Hey, stay right here. Who's there?
¿Ya? Y voy a volver a compartir. Bueno, creo que hice algo mal, un segundito. Vamos, ahí vamos. Ya. Y luego de hacer este teaser, bueno, se logró vender en muchos territorios, en muchos países. Logramos producir la película. Empezamos, de hecho, el 2018, después de hacer puras preventas y levantamiento de fondos. Empezamos la producción en el 2018 y una vez que terminamos la película, algunas cosas cambiaron. De hecho, en el diseño que ven ustedes de personajes en el teaser inicial, fueron cambiando. Algunas cosas para hacerlas más cartoon, más comerciales, ¿no? Que fueron cosas que iba pidiendo la gente de ventas. Y lo que vamos a ver ahora es el tráiler ya de la película terminada, ¿no? Ahí va. Deep in the Amazon jungle lies a hidden paradise, home to a young girl. I'm Rainbow of Kandama, greatest hunter in the whole Amazon. And when evil invades the Amazon, it's time to unleash her inner hero. Believe in yourself. Save Kandama. You are the hope, Rainbow. It's me and the jungle now. Ainbo, Spirit of the Amazon, coming soon. Eso fue ya el tráiler de la película terminada, ¿no? El tráiler de la película terminada. Y nada, vamos la película, como les dije, se vino la pandemia. Estamos a estrenar en diferentes salas, como iban liberándose las salas de cine en diferentes países, ¿no? Acá les quiero mostrar también un proceso de cómo se hizo esta película desde el inicio, desde la concepción de los artes conceptuales, el storyboard, el layout, ¿no? Que es donde bloqueamos cámaras, o hacemos el seteo de personajes, el blocking, los movimientos, coreografías, animación, con render, etcétera. Este es un proceso de una escena de la película que creo que es muy, muy ilustrativo. Acá lo pongo. Now I need one amazing shot. Daddy. The mighty huntress. If If we don't hurry, we'll miss the ceremony. I'm leaving now. Then get me down. Zumi will be heartbroken if I'm not there. True, she thinks of you like his sister. But remember, you're not her sister. You're not royalty. You're not some great huntress. You're just a girl hanging upside down in her own trap. Get me down. Cut yourself down. And never say Altok didn't try to help you. Now I need one amazing shot. Este es el layout, ¿no? Daddy.
The mighty huntress. If we don't hurry, we'll miss the ceremony. I'm leaving now. Then get me down. Zumi will be heartbroken if I'm not there. True, she thinks of you like his sister. But remember, you're not her sister. You're not royalty. You're not some great huntress. You're just a girl hanging upside down in her own trap. Get me down. Cut yourself down. And never say Atok didn't try to help you. Now I need one amazing Y acá tenemos el proceso de animación. The mighty huntress. If we don't hurry, we'll miss the ceremony. We? I'm leaving now. Then get me down. Zumi will be heartbroken if I'm not there. True, she thinks of you like his sister. But remember, you're not her sister. You're not royalty. You're not some great huntress. You're just a girl hanging upside down in her own trap. Cut me down. Cut yourself down. And never say Atok didn't try to help you. Just a girl. Now I need one amazing shot. Steady. Atok! The mighty huntress. If we don't hurry, we'll miss the ceremony. We? I'm leaving now. Then get me down. Zumi will be heartbroken if I'm not there. True, she thinks of you like his sister. But remember, you're not her sister. You're not royalty. You're not some great huntress. You're just a girl hanging upside down in her own trap. Cut me down. Cut yourself down. And never say Atok didn't try to help you. Just a girl. Eso es un poquito ya el proceso, ¿no? Lo que vimos al final fue el render final, ya con inclusive los efectos de sonido completos. Y eso es lo que se hace en toda la película, ¿no? Esto solamente es una pequeña escena. Ahí mismo fue estrenada en más de 50 países y la verdad que le fue muy bien en algunos países como Francia, Australia, Italia, ¿no? Fecha de inicio de la producción fue septiembre de 2017. La preproducción, perdón, febrero del 2018 la producción, finalizamos marzo del 2020, en realidad febrero, y el estreno mundial fue a partir de abril de 2021 hacia adelante, conforme se iban abriendo las salas. Eso fue un poco el proceso del tiempo desde que se empieza la preproducción hasta el final de la película, hasta el día de su estreno, ¿no? Ya, creo que tengo que dejar de convertir para el audio. Ya. Acá vamos viendo. Este es un poco el desarrollo de la Biblia, los personajes. Vamos con los personajes. Estos fueron primeras exploraciones de cómo iba a ser Aimbo en arte conceptual. ¿Correcto? Se exploró de esta manera. Luego algunos personajes, que era el jefe de la tribu, la mujer que crió a Aimbo, ¿no? Especie de su madre. Había un personaje también extranjero. El Yakuruna, que es un personaje también que aparece en Aimbo, que es como el antagónico. Este es Atok, que es el personaje que acabamos de ver en la escena que vimos el proceso. Primeras exploraciones de Dilo. Dilo son los espíritus guardianes de Aimbo. Tienen un tapir y un armadillo. Estos son primeros bocetos del armadillo que finalmente quedó distinto. El tapir también, esto es el primer diseño que hicimos del tapir. De hecho, en el teaser de venta que vimos al comienzo sale este diseño. Después cambió mucho, mucho, mucho. ¿No? Este es un perezoso gigante que también sale, creo que en el tráiler lo vimos. Estos son los concepts. Vive dentro de un volcán, ¿no? Por eso todo el fuego que está ahí. Y algunas exploraciones en concept art también de locaciones, ¿no? Escenarios. Este es el árbol de Aimbo. Estas eran exploraciones también de cómo iban a ser
en la villa de Aimbo, donde ella vive, queríamos que esté integrado a la naturaleza, ¿no? Teníamos muchos árboles gigantes, muy grandes, y queríamos que las casas estén integrados a la naturaleza, que estén metidos entre los árboles, que puedas subir de una casa a otra en un mismo árbol probablemente, conectado por puentes. Y estas fueron primeras exploraciones de diseño, ¿no? Acá hay otras un poco más, ya más cercanas a lo que tuvimos finalmente en la película, pero también son exploraciones aún. Y esto ya es un dibujo técnico de cómo quedaron realmente las casas en la tribu de Aimbo, ¿no? Esto ya es lo real, el diseño final, digamos, y de acá se fueron sacando algunos model sheets para modelado, ¿no? Hicimos una especie de auditorio también que tenían en un árbol gigante. Este es un árbol que es el árbol de lupuna, que tiene las raíces que crecen por fuera, ¿no? Que es muy típico en el Amazonas. Y aprovechamos un poco este árbol gigante para poder hacer esta especie de anfiteatro. Acá tenemos ya un dibujo técnico de cómo quedó finalmente en la película. De hecho, hay una toma, creo, en el tráiler que vimos que es este mismo encuadre. Y las partes de adentro, ¿no? Esto es muy práctico para la hora de modelar. Ya tenemos cortes transversales, medidas, cómo el árbol está integrado dentro de la casa. Los tejidos que vemos en las paredes son tejidos típicos de una tribu que se llaman los chipivos conigos, es una tribu del Amazonas que limita en la selva amazónica entre las fronteras de Perú y Brasil, ¿no? Este es un concept art de la parte de la minería ilegal. La minería ilegal en la selva amazónica depreda muchísimo todos los días, ¿no? Y es como se ve. Tú ves todo verde, pero sin embargo puedes ver un oasis de destrucción dentro de la selva, ¿no? Y esto es más o menos como lo ve Aimbo. Este es un concept de una parte de la película, toda la devastación que hay en la Amazonía. Dragas muy grandes que ves que hay en esta minería ilegal, porque hay mucho oro, ¿no? Entonces se mete esta minería ilegal en partes profundas de la Amazonía y mete maquinaria y muchos químicos que contaminan finalmente, ¿no? Este es un concept en un momento de Aimbo con su tapir, que es el espíritu guardián, que en el momento que comienzan a salvar un poco, a luchar contra estas máquinas que cobran vida. Y después, bueno, la película tuvo mucha prensa en todo el mundo, desde que la lanzamos en el American Film Market. El primer mercado que comienza a venderse es el American Film Market en Los Ángeles, y ahí comenzó a generar mucha prensa mundial. En Variety, este fue uno de los primeros, la primera prensa que tuvo en este magazine famoso de Hollywood, que es Variety. Después, bueno, en Variety otra vez, hablando de lo de Ventana Sur. Si ven esta imagen de Aimbo, fue una de las primeras imágenes que hicimos. De hecho, es distinta, no es la misma que tenemos en la película, ¿no? Varió un poco. Después en Animation Magazine, hablando de las ventas que tuvo en Berlín. Una vez más en Screen Daily. Bueno, prensa local en Perú, ¿no? Y así tuvo prensa por diferentes lugares. La Cinema, hasta que llegamos a Cayara, ¿no? Eso fue un poco el vistazo que hemos tenido de Aimbo. En el 2019, en noviembre, en el American Film Market, yo presento Cayara, que es esta nueva película que acabamos de terminar, que está basada en la historia de una chica, es la historia de una chica de 16 años en el Imperio Inca que sueña con ser chasqui. Los chasquis en el Imperio Inca eran como una élite de hombres muy fuertes y que eran los mensajeros del Inca. Era algo así como el Pony Express en Estados Unidos, pero estos son sin caballo, eran mensajeros del Inca que podían recorrer todo el imperio en relevos, hacían relevos. Y acordémonos que el imperio incaico estaba situado gran parte en los Andes, en la cordillera de los Andes. Entonces hay muchos lugares donde están a 4.000, 5.000 metros de altura
y corrían, eran muy fuertes y podían correr grandes distancias. Se dice que cada chasqui podía recorrer, corriendo me refiero, cerca de 100 kilómetros por día, y lo hacían en relevos y así tenían comunicado todo el imperio. El imperio inca era un imperio muy, muy, muy vasto. Ocupaba varios países de Sudamérica, por ejemplo, Perú era el centro del imperio incaico, lo que conocemos como Perú hoy en día. Ocupaba Perú, Ecuador, Colombia, parte de Argentina, del norte de Argentina, gran parte de Chile y Bolivia. Entonces era un imperio muy, muy vasto y lo tenían comunicado con este sistema de comunicaciones que eran los chasquis. Como les digo, eran hombres. Cayara es una chica de 16 años que es hija de un gran chasqui que sueña con ser chasqui, pero no puede porque es mujer, ¿no? Finalmente termina siendo chasqui, termina salvando el imperio. Entonces, como les digo, es un imperio muy grande. Solamente para que tengan una idea, Perú es más o menos el doble o casi el triple del tamaño de España en territorio, si no es el triple de territorio de España. Y ya imagínense, el imperio inca era varios países, ¿no? Creo que Colombia, inclusive, solo Colombia es un poco más grande que Perú, y ocupaba, nunca llegaron a Brasil porque no, los incas no entraron tanto en la parte amazónica. Entonces, para que se den una idea, era un imperio gigante y que estaba bastante bien comunicado y bastante bien organizado gracias a que tenían a los chasquis. Como les digo, eran una élite de hombres fuertes, ¿no? Ella es Cayara, ya en plano entero, para que la vean. De hecho, el nombre, el diseño del logotipo que ven ahí, el nombre, está hecho con letras de un cronista eh, mestizo, español con indio, que es Guamán Poma de Ayala, que era un cronista hijo de Castro, ¿no? Hijo de español con inca, que comenzó a narrar y escribir todas las historias y escribía con este tipo de letra, ¿no? De ahí sale este logotipo, esta letra del título. Una película de 84 minutos, animación 3D, género aventura, familiar, inicio de preproducción en enero del 2022, inicio de la producción en julio del 22, finalización de la película en julio del 24, se terminó recién, y estrenamos el 2025. Concepción de la idea, es la mujer en el Imperio Incaico, idea dramática, una adolescente en el Imperio Incaico busca convertirse en la primera mujer chasqui en un imperio manejado por hombres. ¿Ya? Acá tenemos algunas imágenes de la película, no puedo mostrar el tráiler ni la película porque eso todavía no es público. Pero lo que sí tengo es el teaser de venta de Cayara, y para que se escuche voy a dejar de compartir y volver a compartir con audio, porque si no tenemos problemas, creo, de sonido y de eco. Voy a compartir rápidamente el teaser de venta. Ese fue un teaser de venta, con el que hicimos todas las preventas mundiales. Una vez más, y firmamos finalmente otra vez con Cinema Management Group de Los Ángeles, y lograron venderla también en todo el mundo. Entonces Cayara va a estar también, se va a poner en todo el planeta, ya está vendida en todos los países, muchos países, no todos, de Europa, en Asia y en toda América Latina, ¿no? Estados Unidos. Ahí teníamos, bueno, a Cayara tocando pututo. Cuando llega, el pututo son estas caracolas que los chasquis tocaban cuando anunciaban su llegada. Entonces,
anunciaban la llegada de los chasquis de Pututo y la gente se emocionaba mucho en el imperio porque, claro, en esa época no había, la comunicación llegaba a través de ellos, no había internet. Entonces era de mucha emoción escuchar el Pututo porque era la llegada de los chasquis y la llegada de noticias, además. ¿Ya? Acá tenemos un poco de desarrollo y exploración de personajes. Esto, bueno, fue Cayara, que fue lo primero que se hizo porque la hicimos exclusivamente para el teaser de ventas. O sea, Cayara como personaje modelado y estaba desarrollada 2 años antes de empezar a hacer la película incluso. Hicimos algunas exploraciones de vestuario, ¿no? Si Cayara tenía un poco más de frío, menos frío, etcétera. Porque claro, el Imperio Inca tiene zonas de mucha altura, con mucho frío, bajo cero, y zonas donde hay mucho calor, cerca al mar, ¿no? Este es el Inca, Huayna Cápac, es el Inca gobernante del imperio, el emperador. Este es Pauyu, Pauyu es el príncipe heredero al trono Inca, amigo de Cayara, ¿ya? Un poco lo presentamos con rostro y vestuario, tenía un par de vestuarios más. Este es el abuelo de Cayara, Tawa, ¿no? Que es un gran chasqui además. El padre de Cayara, que también era chasqui, o sea, venía de una generación de varios chasquis, por eso ella también que tenía en el espíritu el hecho de querer ser chasqui, ¿no? Este es Vilaoma, Vilaoma es el consejero del Inca, ¿ya? Y es un tipo muy inteligente, es manipulador, es un poco, es el villano de la película en realidad, ¿ya? Tiene toda la cara de villano además. Este es un chamán inca, ¿no? Bueno, este es un anciano también que en un momento hay una carrera que le entrega una estatuilla, es el que entrega las estatuillas para los chasquis. Tunupu, aspirante a ser chasqui, también, personaje interesante de la película. Raimi, otro chasqui. Kawide, de unos 40 años, es un chasqui también, mensajero del Inca, guerrero, amigo de Cusi es el papá de Cayara, ¿no? Virima es una mujer de 60 años, es sabia, líder de una aldea en el Amazonas. En un momento Cayara tiene que ir al Amazonas a buscar algo y bueno, está Virima, que es la líder de esta aldea. Nosotros nos hemos inspirado, igual que en Aimbo, nos inspiramos en esta tribu, en los Chipibo Conibo también, ¿no? Y bueno, tenemos también hay parte de la conquista, hay conquistadores españoles. Es Martín, es un hombre español, líder de los conquistadores, de carácter fuerte, un gran guerrero, ha luchado en muchas batallas, y algunos personajes extras de los conquistadores, ¿no? Al final de la película es donde tenemos este encuentro, este choque de dos mundos. Y Wari es la mascota de Cayara. Nosotros les decimos en Perú Cuy, es un conejillo de Indias, ¿no? Es la mascota de Cayara, es muy inteligente y tiene un papel bastante protagónico en la película, ¿ya? Bueno, acá está un boceto de modelo, en realidad tiene pelo, tiene todo, ¿no? Y escenarios. Estos fueron los concept art de los escenarios que se hicieron. Bueno, generalmente se rescata mucho de esto, finalmente no quedan exactos, pero son las primeras exploraciones. Esta habitación sí quedó exacta, es la habitación del Inca, ¿no? Hay muchas tomas de noche también en la película. Hay un calabozo Inca, esto fue el concept art de este calabozo, ¿no? Y después vamos a ver un poco también el color script. El color script ya es un poco lo que queremos en cuanto a color, iluminación en nuestra película, ¿no? Estos son solamente conceptos iniciales, ¿ah? Hemos procurado usar, por ejemplo, acá mucho la piedra. Los incas construían mucho con piedra y la piedra la tallaban, la dejaban lisa. No tenían mortero entre piedra y piedra, no había nada que pegue las piedras entre sí. Las piedras simplemente estaban tan perfectamente bien talladas que encajaban como un rompecabezas exacto una con otra, ¿ya? Y eran piedras muy pesadas. Y hemos usado otros materiales que tenían ellos, como el oro, la turquesa, ¿no? Eran materiales muy usados por los incas. Los incas trabajaban mucho, mucho con el oro, había mucho oro.
que para ellos no tenían un valor como lo tiene para nosotros hoy en día, ¿no? El oro para ellos era sagrado porque ellos tenían como dios al sol y el oro era, cuando lo derretían, decían que era la sangre del dios sol. Esta es otra locación, que es la del chamán, que también tiene un papel protagónico en la película. Igual la piedra presente, acá en este caso un poco más de madera. Como es un chamán, tratamos de integrar la parte de la naturaleza, por eso ven árboles integrados a la construcción. Algunas locaciones más en altura, lo que ven acá a la izquierda, como esos círculos concéntricos, esos son andenes andenes que son como escalones que hacían ellos en los cerros para poder sembrar. Y funcionaba perfecto, tanto así que hoy en día, después de muchos años, esos andenes se siguen usando para la agricultura, porque en cada uno de los escalones tiene una temperatura distinta. Entonces pueden sembrar diferentes cosas. Lo que crece abajo de los escalones no crece arriba, ¿no? Acuérdense que la papa es oriunda de los Andes, del Perú, y los incas supieron cosechar más de 3.000 variedades distintas de papa, ¿no? Hay más de 6.000 variedades, pero comestibles como 3.000, ¿no? Entonces ese es un aporte, digamos, que llega a Europa y que llevan los conquistadores a Europa, que es la papa, ¿no? Eh, y estos caminos que vemos arriba hasta el día de hoy existen, son caminos incas, son caminos muy empinados, muy peligrosos, en acantilados muy altos, que hay una forma de llegar, por ejemplo, a Machu Picchu, puedes ir por caminos incas llegando 4 días, o puedes ir también en tren llegando en pocas horas, ¿no? Estos son puentes incas que también tenemos en la película, tenemos un puente inca, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante más exploraciones de este puente. Ríos, pequeñas caídas de agua, la parte amazónica cuando ella llega al Amazonas. Acá lo que hicimos fue reciclar un poco también los assets de AIMBO, ¿no? Porque AIMBO es todo en el Amazonas, entonces eso nos sirvió muchísimo el hecho de poder reciclar assets y poder ponerlos en la parte en la escena. Hay una escena en el Amazonas, entonces nos sirvió, nos ahorró tiempo y obviamente dinero, ¿no? Claro, hay un árbol muy particular que es este árbol que no teníamos en AIMBO, que sí lo construimos. Después esto ya son exploraciones, diseños de un barco español, ¿no? De una carabela española, que también tenemos en la película. Otra locación que es más lúgubre, más rocosa, que es para una parte final, ¿no? Y después tenemos, bueno, ya, los model sheets para modelado, ¿no? Con referencias. Si ven arriba hay una referencia de cómo es la roca real. Lo de arriba es una foto real de un antiguo templo inca y abajo ya los model sheets para modelado de la parte de este calabozo inca, ¿no? Con el diseño y el model sheet para los artistas de modelado. Así es como lo entregamos para modelo y bueno, después sacan ya el render final, ¿no? Versiones de diferentes, tuvimos que construir toda una ciudad inca, muy grande, muy grande. Y para eso se hicieron diferentes edificios incas, en piedra obviamente, con algunas incrustaciones de oro y algo de madera. Arriba tienes el concept art del diseño y abajo ya los planos, los model sheets. Y se hicieron varios diseños distintos, de los cuales agarramos para ir haciendo el set dressing e ir construyendo la ciudad, ¿no? Usamos, por ejemplo, acá tejidos incas también en algunas locaciones, como decoración, ¿no? Vista de planta superior, planta izquierda, derecha, el concepto arriba, ¿no? De esto se hizo mucho, mucho. Hay varias casas. Y después de todo esto hicimos el color script, ¿no? El color script, que no es más que el recorrido visual
y en color de la película entera, ¿no? Ahí lo ven, digamos, de todas las escenas de la película, toda la secuencia, ¿no? Desde la secuencia 10, 20, 30 hasta la secuencia 430, digamos. Ya, ahí tenemos todo el recorrido. Si nos, eso es como verías la película en un solo vistazo, ¿no? Desde la parte inicial, cuando empieza corriendo Cusi y llega a este atardecer encima de una montaña. Después tienes después la siguiente secuencia, que es la 20, es luz día. Después tienes otro atardecer, tienes noche, tienes atardecer. Vas viendo un poco la narrativa de toda la película. Y acá, lo mismo que hemos visto no está en orden, pero es un poco para que vean más de cerca el color script de la película. Acá, claro, acá no me importa tanto que los dibujos sean tan detallados. Acá lo que me importa es ver la temperatura de color, ver un poco la dirección de la luz, ¿no? Y el color en sí. Eso es un poco lo que más nos importaba y qué hora del día es, ¿no? Y esto es súper útil a la hora a la hora del proceso de iluminación de la película, ¿no? Diferentes momentos. Por ejemplo, si ves abajo en la parte inferior derecha, tenemos el concept de la habitación del Inca. No está tan desarrollado como la habitación del Inca que vimos en el concept art, pero sin embargo sí me da una idea de cuáles son los colores en iluminación y temperatura de color que yo necesito. ¿Ya? Arriba, que es la parte final, que hay una batalla. En esa batalla era más, yo pedí que sea más oscura, que sea un poco más nublado, que no tenga tanto color, que sea más desaturada, y eso fue a lo que llegamos con el artista de color script, ¿no? Abajo tienes una llama, que es como un espíritu de una llama, la hicimos en esa propuesta, en ese color. Diferentes momentos, cómo serían los atardeceres, cómo la luz del sol va a pintar sobre los cerros en los atardeceres, cómo vamos a tener diferentes, la del medio, la imagen vertical, cómo vamos a tener diferentes luces, una más fría, otra más cálida en una misma toma, ¿no? Y lo mismo, cómo es la luz en la prisión, la luz en la prisión, si es en noche, entraba luz fría desde atrás, pero sin embargo yo quería que delante tenga luz cálida por algunas antorchas prendidas en el pasadizo, ¿no? Todo esto. La luz exterior, cómo pega el sol, el trono del Inca, cómo es por dentro. Yo pedí que tenga una entrada de luz desde arriba, y acá más o menos vemos, nos da una idea de cómo tiene que ser. Diferentes momentos de la película. Cuando llega a la parte amazónica, ¿no? Se dan cuenta, solamente son manchas, trazos, ¿no? Pero que tienen la información de luz y color. Y generalmente cuando hago el color script, eh, lo hago con una sola persona, ¿no? Porque cuando lo hacemos con más de uno no me ha resultado tan bien. Lo hago con una sola persona y esa persona me da un mismo estilo, un mismo concepto de luz, es más interesante. Y como son manchas, en realidad se hace bastante rápido, ¿no? De hecho, este, este color script que tengo acá fue lo que usamos para los créditos finales. En los créditos finales de Cayara lo hemos hecho con todas las imágenes de color script y quedó increíble, ¿no? Referenciándonos un poco también de los créditos finales de Mandalorian. Selva, atardeceres, ¿no? Que esa es la parte del inicio de la película. En realidad la película inicia así, con este cielo naranja, medio fucsia. Momentos de la costa donde tenemos estas carabelas españolas. La luz de día, cómo la manejamos, que queríamos un día muy alegre, el cielo muy azul, el verde bien colorido, ¿no? En la parte del pueblo, de la ciudad inca,
el puente colgante del que les hablé, que se dan cuenta, ahí también ya está en color script. Teníamos una escena acuática bajo el agua que finalmente en el río finalmente no se hizo por precio porque era más cara. Esta es una parte mágica dentro de una cueva donde ella se encuentra con los espíritus de la llama, ¿no? Es una parte mágica y queríamos contar un poco la magia con este color fucsia, ¿no? Y bueno, esto ya también es color script un poquito más elaborado de las partes del barco. Después, bueno, se vino un reto que fue la etapa de iluminación de la película. Cuando estuvimos en el proceso de iluminación en Cayara, cuesta mucho. Yo empecé como director de fotografía, de hecho, hace 20 años. Entonces, como director de fotografía, tengo cierta obsesión por la luz y me costaba mucho poder brifear a los artistas de iluminación digital, ¿no? Porque es diferente. Yo entiendo la luz de manera más orgánica, sé que tengo que agarrar la luz, ponerla, eh, trabajar con cámaras reales, con luces reales, ¿no? A la hora de enfrentarme al proceso de iluminación en un software 3D, si bien es cierto, se usan lentes, también usas luces, me costaba un poco explicarles cuál era el tipo de luz que yo quería o la dirección, o tenía que mirar muchas referencias de películas y cuando miraba referencias de películas para pasarles la iluminación, era como que cada una distaba de otra, se hizo un poco difícil, ¿no? Lo logramos hacer en unas primeras escenas, pero era un poco cansado. Comencé a explorar un poco con la inteligencia artificial y comencé a explorar en Midjourney y, y bueno, me volví un poco capo en Midjourney a explorar un poco la luz, a crear escenas similares a las que yo tendría en la película y tratar de que con esas escenas similares, sin importarme si el personaje se parecía o no, lo único que yo quería era recrear escenas poniéndole la luz, indicándole con los prompts exactos qué tipo de luz quería. Yo le ponía parámetros como, por ejemplo, qué tipo de lente, la profundidad de campo, qué tipo de cámara usaba, qué tipo de luz, de temperatura, de color, la dirección de la luz, todo, absolutamente todo, yo se lo ponía en el prompt y la verdad que fui logrando cosas muy interesantes y eso nos sirvió como referencia para la iluminación en la película. Finalmente hicimos imágenes como referencia en Midjourney para cada una de las tomas de la película. Me di el trabajo de hacer cada una de las tomas. Y acá un poquito el resultado. Lo de la izquierda son las imágenes que yo armé con Midjourney y lo de la derecha fue lo que tuvimos en la película, ¿no? Si se dan cuenta, en la izquierda yo generé esta imagen dándole la dirección de la luz desde atrás, un poco de la izquierda, ¿no? Y ya me servía para que los artistas en Cayara también pongan la luz de la misma manera, desde atrás, de la izquierda, la temperatura de color, ¿no? Y fuimos recreando, me fui recreando toda la película. Como se dan cuenta, los personajes no importan. Trataba yo de darle alguna referencia en cuanto a tipo de personajes y cosas, pero si no eran los mismos, iguales, de hecho, no importaba. Acá lo que importaba era la dirección de la luz y la atmósfera que podía yo crear y el tipo de lente que yo le podía poner, ¿no? Entonces, como comunicación con mis artistas me sirvió perfecto. Ahí ven la imagen de la izquierda generada con Midjourney en el puente, de dónde viene la luz, el color del cielo, cómo pega la luz en las rocas, más rasante. Igual, a la derecha, en Cayara, ya los artistas de iluminación me comprendían mejor. Comprenden mejor cuando tú les das una imagen, ¿no? Abajo también, Cayara entrando a un pequeño pueblo como Chasqui, igual. Teníamos también de dónde venía la luz, que venía un poco de arriba, de atrás, ¿no? Ahí también en el calabozo tienes a este conejillo de Indias saliendo del calabozo. Eh, la propuesta era tener antorchas en las paredes, pero al mismo tiempo una luz fría que entre de alguna ventana. Y bueno, le sirvió también perfecto para poder tener el reflejo en el piso, la luz fría que entra por la ventana, por la reja. Si bien es cierto, no es exacto, pero nos sirvió como referencia, ¿no? Abajo también tienes a Cayara siendo iluminada por una luz principal, el key light, que es la luz cálida que entra por ahí, pero sin embargo un poco de luz fría le golpea por la parte que da hacia la ventana, ¿no? Entonces esto sirvió mucho.
Si se dan cuenta, la columna que está al lado de la reja tiene luz fría, igual que la pared que está en la referencia de Midjourney, la pared que está detrás también tiene un poco de luz fría, ¿no? Entonces con esto pudimos ir resolviendo toma por toma. Estas tomas del día también las generé en la conversación que tiene. Por ejemplo, acá el árbol en Cayara tenía mucha sombra y no me generaba tanto los contrastes que yo le había propuesto en el Midjourney, pero finalmente lo aprobé, no quedó mal y los terminaba probando, ¿no? No siempre salía tan exacto, pero me servía como una buena referencia, una buena guía. Algunas cosas sí quedaban mucho más exactas, como estas, por ejemplo, la referencia de la luz en Midjourney con la luz cálida y la luz cálida que entra de la cabaña, digamos, de la cabañita, que salía una fuente de luz cálida, y el entorno es luz fría, generalmente luz azul. Si lo ven en la parte de arriba, la luz es bastante parecida, ¿no? Entonces lo supieron resolver bien. Y en la parte de abajo, que está Cayara con el papá, sentados en una fogata, quedó tal cual, ¿no? La fuente cálida de la fogata que los ilumina, pero la luz fría que viene de arriba, de atrás, y el cielo más azul. Entonces, este tipo de cosas me sirvieron muchísimo para yo poder comunicarme con los artistas de iluminación, ¿ya? Funcionó perfecto. Y bueno, imagino que esto fue algo que yo improvisé. eh, Me sentiría muy orgulloso si alguien más lo hace también. Eh, y acá también ven una luz de atardecer, Cayara escalando, fue la referencia. Me gustaba mucho que la luz pegue rasante en las rocas. Si ustedes ven las rocas como la luz pega del sol, en Cayara también lo logramos bien, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, una forma de aprovechar la inteligencia artificial. Hay que aprovechar las nuevas herramientas. En Cayara lo hicimos en la parte de iluminación, no desde la parte de diseño, porque nosotros hemos hecho el diseño todo con artistas, con nuestros artistas, pero en la parte de referenciar la luz y cómo poder yo explicarles y comunicarles a mis artistas de iluminación fue una maravilla, perfecto, ¿no? Entonces, ahí les dejo algo para que de repente lo puedan ustedes implementar también, ¿no? Y eso es todo, esa es un poquito la presentación que tenía para ustedes el día de hoy, de este proceso maravilloso de hacer de animación, ¿no? No sé si ahí teníamos, Daniel, algunas preguntas, espero no haberlos Sí, aburrido de que les haya gustado la presentación que que va hemos hecho, súper ¿no? interesante y súper vistoso además, ¿no? El poder ver de primera mano estos materiales que siempre, bueno, cuando uno es un poco, que está en el mundillo, siempre tenemos que comprar los libros de arte para poder recrearnos visualmente. La verdad es que es una gozada siempre poder ver este tipo de contenidos. Tengo varias preguntas de usuarios y alumnos y luego también quería hacer un comentario que me parece, yo como concept artist, el diseño de personajes, sobre todo de Aimbo, me parece brutal. Las criaturas gigantes, la tortuga esta me pareció espectacular. Y luego nada, como Ah, buenísimo. preguntas que nos cuentan por aquí. Vamos a ver. La fase de investigación, preguntan, en este caso, por ejemplo, en Callara, ¿cuánto dura? ¿La establecéis al principio, por ejemplo, ¿no? Cuando empezáis a investigar sobre el pueblo inca, ¿no? A nivel cultural, ¿es en preproducción o dura durante toda la película? No, es en preproducción, en preproducción. Yo tengo una ventaja con estas dos películas, que son dos temas que yo he vivido muy a fondo, ¿no? Yo he crecido en Perú, de hecho nací en una ciudad que está en la selva amazónica y crecí también ahí hasta mis 12, 13 años y siempre voy. Una ciudad que se llama Pucallpa, que es el límite con Brasil, que es Amazonía pura. Y he crecido conociendo mucho el Amazonas muy de cerca, las costumbres, las tribus. Investigar, lo hicimos, de hecho lo hicimos, viajamos con el equipo, tengo fotos, ¿no? Debí ponerlas acá, fotos del viaje de investigación, viajamos inclusive con Edward Nonler, que es el presidente de CNG Los Ángeles, hicimos viajes de investigación con el director de arte, con artistas conceptuales, investigo mucho. Yo la tenía clarísima, yo he crecido y he filmado muchísimo he filmado en la selva. Y en cuanto a Cayara, la parte Inca, los Andes, desde que tengo 18 años filmo comerciales y documentales para promover marca país y para todo. He filmado mucho en diferentes naciones incaicas, ¿no? He filmado en Machu Picchu, he estado toda una noche grabando en Machu Picchu, iluminándolo cuando se podía en los 90.
Sacsayhuamán, diferentes, montón de rodajes en todas esas locaciones incas. Conozco mucho la cultura inca, he estudiado mucho de la historia inca, de la etapa de la conquista también, porque soy un apasionado por la historia, me encanta. Pero además de eso, nosotros contratamos una historiadora que estaba totalmente preparada en la parte inca, diseño, que llevó más o menos un mes de cursos con nuestros artistas conceptuales. Qué bueno. Tuvimos un mes con ella explicándole un poco cómo era desde el diseño de las arquitecturas incaicas, de la cerámica, del vestuario, del tejido, de todo. Claro, no lo hemos hecho tal cual tampoco porque Sí, había el margen a la los incas, fantasía también, ¿no? Al fin y al hay un cabo. margen a la fantasía, ¿no? Los incas, por ejemplo, si tú ves en Perú, las culturas pre-incas son más interesantes artísticamente hablando, son mucho más interesantes, Ipán, Chimú, son mucho más vistosas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es incorporar a los diseños mucho arte pre-inca también, ¿no? Que los incas lo incorporaron, pero los incas eran mucho más, la palabra, no eran tan vistosos, eran un poquito más tímidos en cuanto a expresar el arte. Entonces nosotros lo hemos hecho un poco más vistoso porque es una película, ¿no? Y de animación. Claro. Pero eso es. Vale. Bueno, quería también señalar, aprovechando un poco con esto, que me parece súper interesante el que llegue a Europa y haya coproducciones con Europa y países de Latinoamérica en las que la principal historia se cuenta sobre ese país y cultura de ese país, tradiciones de ese país y tal, porque muchas veces como que parece que lo que nos llega son producciones todas americanas pues aunque tengan cierta colaboración, siempre vienen como de que es una persona o una familia o gente de un país, pero que viven ¿sabes? Es como más como esa gente tiene una subcultura dentro de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y no la propia cultura dentro de las raíces, como es en este caso. Me parece súper interesante. Bueno, nos preguntan también la fase bueno, del tema de concept art y todo esto, pues cuánto puede haber durado esta fase de creación, investigación en la parte de preproducción, ¿no? De diseño de personajes, escenarios y tal. Entre personajes, escenarios, fueron entre 5 a 6 meses, si más no me equivoco. Y luego nos Y, preguntan también el tamaño de los equipos y qué equipos compondrían, ¿no? Porque dicen, bueno, cuáles son, sí, los equipos que han compuesto la producción, un poco por ver el tamaño, ¿no? La envergadura sí, de... sí, por ejemplo, en la parte de escenarios éramos como cerca de 8 artistas conceptuales. Eh, Hablando de AIMBO fue un poco más. AIMBO fueron como 10 artistas conceptuales en escenarios, en personajes fueron como 4. Storyboard fueron unas 8 personas también en Storyboard. Y en Cayara fue similar, pero la diferencia en Cayara, que los personajes los hizo una sola persona, todos, ¿no? Que fue Pierre Salazar. Vino un día y me dijo, déjame solo, yo me encargo de todos los personajes, solamente me dedico a eso. Pierre Salazar, de hecho, es el production designer de AIMBO y de Cayara. Él es un artista con mucho recorrido, es francés peruano, y él ha trabajado en departamentos de arte como lead en Happy Feet, Lego Movie, Sucker Punch, sus películas muy grandes, ¿no? Entonces, de hecho, él cuando diseña, no diseña en dibujo, ¿no? Él es muy bueno diseñando de frente en ZBrush. O sea, Ujú. ya me lo hace en modelo 3D en ZBrush. Hay, Entonces, hay un artista que, ¿cómo se llama? Simon Lee, Spider Zero, que tiene en redes, que aparte de hacer esto, que eso sí que lo he visto hacer a algunos concept artists también muy, muy buenos, trabaja mucho en plastilina. Plastilina, en plan, hace criaturas pues para Pacific Rim y tal, y son criaturas ya, que luego tienen un valor eso también tremendo. claro, las escaneas nomás. Pero bueno, él trabaja en Cibras y lo hace muy bien y bastante más rápido que muchos artistas dibujando, ¿no? Dibujando, ostras. Es muy rápido, es muy bueno. De hecho, todos los modelos que mostré en Cayara son modelos hechos de ZBrush, ¿ya? Eh, y bueno, ya para traducirlo a un modelo retopologizado es más rápido, ¿no? Porque ya no tienes que interpretar nada, todo está en 3D.
Entonces se hizo todos los personajes, los hizo en 5 meses, absolutamente todos, Caray. ¿no? Y encima se dio el lujo de hacer algunas formas ya de escenarios. Sí, la verdad que me costó bastante más caro ayer, pero bueno, resuelve lo que te resuelve un equipo de 4 personas. Claro, o sea, al final sale caro más que un concept artist, pero menos que todo un equipo durante todo el tiempo que pudiera haberles llevado, a lo mejor, ¿no? Lo genial es que lo hacen en un mismo estilo todo, Claro. Y cuando ¿no? estás haciendo Entonces, personajes, a veces sí que pasa que se nota cuando una persona diseñó uno y tal, porque tienes un pastiche ahí de personajes, a lo mejor. sí, sí, no, no, ha sido una maravilla. Y después, claro, pero este funciona para este tipo de personajes. Si yo le doy a Pierre, por ejemplo, animales, o ya no funciona tanto, ¿no? Es muy específico en Claro. humanos, cartoon, caricatura. Después, equipo de animación, han sido equipos grandes, ¿no? Casi 30 personas en animación. Pues en layout también ha sido un equipo como de 8 personas o 10, más no recuerdo. Ya iluminación también un equipo como animación así muy grande. Ya comienzan a agrandarse en otras áreas. Creo que iluminación y animación son las que más te demandan, ¿no? Y bueno, Sí, modelado o sea, también. incluyes dentro de animación rigging, por ejemplo, también, o iría aparte. No, aparte, hicimos un equipo de rigging aparte. Especialistas solo en rigging, ¿no? Es un equipo igual más chico, ¿no? No recuerdo cuántas personas. No creo que hayan sido más de 6. Y eso es, y 2 años de producción, ¿no? Ujú. Nos preguntan también, un poco hilando con el pipeline, con qué software habéis trabajado para en general toda la producción y luego nos preguntaban en concreto también otra persona qué software habéis utilizado para la parte del color key. Bueno, los color Ya, keys. nosotros, por ejemplo, en AIMBO lo hicimos todo con Maya y Arnold, render, todo, desde modelado hasta el final, animación, todo. Claro, después se usaron algunas cosas para texturizado, ¿no? Diferentes, no recuerdo exactamente qué. Pero después en Cayara, no, en Cayara empezamos con Maya, todo lo que eran los primeros modelados, pero de ahí se tomó la decisión por presupuesto de ir a Blender, que Cayara se hizo todo con Blender, ¿no? Ya de los modelados finales, rigging, animación, ya todo fue Blender, ¿no? Que bastante bien, yo no había trabajado con Blender nunca y un poco tenía mis dudas, pero la verdad que nos fue bastante bien con el Blender. Sí, no, hay gente que se maneja súper bien, además. A mí, por ejemplo, Blender hay cosas que como que te da un poquito más de chollo si no estás acostumbrado, como por ejemplo el mapeado de Vs, que no, cuando lo automatizas, el unfold no funciona exactamente igual, ¿no? Y hay algunas cositas que a lo mejor necesitan un poco más de expertise, pero que sí que al final, si ahorras costes y es gente que ya se maneja bien con eso, es un software súper potente. Sí, 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 no, se ha trabajado bastante bien en Blender, así que por ese lado mis dudas quedaron resueltas. Y luego hablando un poco Ah, de bueno, costes, perdón, me preguntaron algo más, creo, no, bueno, el softwares el, en general y en concreto decían el del color color. key. El color key, bueno, eso entiendo que lo ha dibujado todo con, no recuerdo cómo se llama, no sé si con Photoshop o, mira, el color key lo hizo un chico español, creo que es de Madrid, André, no recuerdo el apellido. Es un chico que era su primera vez trabajando en algo así, lo hizo todo el color key. Ostras, pues es muy bueno. Yo ya había hecho absolutamente, ya habíamos armado el equipo de Concept Art, hacía un equipo internacional, porque trabajaron todo el Concept Art, se hizo virtual, algunos en la oficina, pero quise abrir un poco la búsqueda hacia el extranjero y tuve artistas de Panamá, bueno, de Perú, de Argentina, Colombia, de México he tenido también, de España tuve 3 artistas, y este chico Andrés entró al final. Cuando vi lo que tenía era impresionante, me gustó mucho y dije, bueno, lo que falta hacer es el color key. Hizo algunos conceptos, hizo varios de hecho, y le di el color key a él y lo resolvió muy rápido, se lo bancó solito y me sorprendió mucho. Era la primera vez que trabajaba en una producción, de hecho muy joven. De ahí lo quise llamar otra vez para la etapa de mate painting y ya estaba enganchado en una producción grande en Australia, ¿no? Así de rápido. Pero un súper talento, ¿no? Pero así es, Sí, cuando sí. descubres un talento y lo quieres mantener, se te va muy rápido. Sí. Me está pasando al formar equipo para los profesores del máster también. Me está costando, ¿eh? Complicado. Entonces, sí, 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 es así. Si demuestras que eres muy bueno,
no vas a durar en los trabajos porque todo el mundo te va a jalar por todos lados. básicamente. Vale, y creo que tenía una pregunta más. Bueno, ¿cuánto más o menos podría haber reducido los costes el reutilizar assets, ¿no? Entre una película y otra que ya tienes? ¿Qué porcentaje a lo mejor podrías haber ahorrado o si es significativo ahí? Yo creo que mucho. Lo único, claro, nosotros reutilizamos los haces de Aimbo en la selva. Lo malo es que se utilizó solo en una escena, porque era la única escena que había en el Amazonas. Pero probablemente el haber reutilizado esos assets nos habremos ahorrado unos 80.000 euros, ¿ah? Caray. Probablemente. Entonces, claro, además del tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo la otra película que voy a hacer, que es todo en el Amazonas, ahí voy a utilizar más assets. Voy a reutilizar muchísimo, pero claro, la nueva película que voy a hacer son de animales pequeños, entonces el punto de vista es más macro. Hay que hacer más macro, pero después para los planos más abiertos, generales, tengo, ¿no? Entonces ahí también hay un ahorro interesante. Sí, sí. Pues en principio, a no ser que tengan alguna pregunta más, sí, están todas trasladadas. Y luego, bueno, te agradecen y te comentan un poco pues que está impresionante, sobre todo la parte eso, el apartado visual y tal, tienes un tremendo equipazo. Yo desde mi expertise, que es precisamente eso, vamos, lo veo clarísimo. El chico ese de Color Script es brutal. O sea, doy una asignatura de luz y color y veo reutilizar un poco esta charla para enseñarles el buen trabajo que habéis hecho porque está impresionante, sí, sí. Y nada, pues no sé si quieres concluir con a lo mejor algún consejo que puedas darle a gente que está empezando, está estudiando, para cerrar la charla. Nada, yo lo que creo es que todo lo que hagan, guárdenlo, atenciónlo mucho, trabajen mucho en demostrar sus habilidades, porque finalmente eso es lo que los va a vender, ¿no? Y traten de participar en la mayor cantidad de cortometrajes o proyectos narrativos que hayan, porque una cosa es vender tu reel o tu portafolio como cosas sueltas, este modelado, esta caminata en animación, y otra cosa es que tu reel sea parte de un proyecto terminado, ¿no? Como por ejemplo algún cortito, por más que sea de un minuto, el haber participado en un proyecto terminado es bien interesante, ¿no? Si se pueden sumar a la cantidad de cortos o escenas que puedan hacerlo, genial, porque cuando presentas una escena, un corto en un portafolio, ayuda mucho a las empresas, a los estudios a contratarlos, porque sabemos que son capaces de trabajar en un equipo, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que tengo artistas impresionantes, pero no son capaces de trabajar en equipo. Y hacer un proyecto de animación es 100% trabajo en equipo. Eso, ¿no? Traten de sumarse a todos los proyectos que puedan, que sean gratis al comienzo para hacer portafolio. Gracias por escucharme y espero que algo de esto les sea útil. Seguro que sí, vamos, una charla súper interesante. Nada, muchísimas gracias César y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido tanto a esta charla como a las anteriores. Con esta, tristemente, cerramos este ciclo del mes de animación en la Universidad Europea. Esperamos poder repetirlo el año que viene y nada, estaríamos encantados de volver a contar contigo en una charla en el futuro y saber novedades de estos proyectos en los que estás trabajando. Muchas gracias Seguro, seguro. Gracias. y nos vemos prontito. Chao, chao.